Señor Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos en esta clase de Westminster, en el capítulo número 7. Te pedimos tu sabiduría para abordar cada uno de los temas que vemos aquí en este pasaje, en este capítulo, con sus versículos bíblicos, sus bases bíblicas que nos pueden ayudar para comprender este tema para tu gloria y tu honra. Oramos, Señor, para que tú nos dirijas con tu sabiduría y cualquier duda de mis hermanos sea despejada y tu pueblo, Señor, pueda conectarse, Señor, pueda aprender y pueda experimentar cada día más acerca de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, pues vamos en el capítulo 7 de la confesión de, de fe. Y podemos decir que Dios es un Dios de pactos. A lo largo de la historia vemos que Dios hace pactos con su pueblo. Y el día de hoy vamos a ver aquellos pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Entonces, eh, en la portada, déjenme le pongo la portada y voy a compartir aquí. Ok, capítulo número 7 del pacto de Dios con el hombre. En la antigüedad, en el tiempo de Abraham, los pactos no se firmaban, se cortaban los pactos. Entonces, la palabra para pacto en el Antiguo Testamento es, vamos a poner aquí, compartir la pantalla. Y un pacto en el Antiguo Testamento es berit, que significa cortar. Cortar. Y ahorita les voy a decir por qué significa esto. Berit es un pacto en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo número 17. ¿Sí? Acompáñenme con Génesis capítulo 17. Vamos, en este pasaje vamos a ver a Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Apóyeme en este pasaje buscándolo. Y en el capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí usa esta palabra pacto en el Antiguo Testamento. Esto se podría decir que es la palabra para pacto. Y es berit, que es cortar. Voy a cortar un pacto con Abraham. Entonces, vamos al capítulo 15 de Génesis. Vamos a ver Génesis capítulo 15. Y 17 que acabamos de leer. En el capítulo 15 de Génesis, leemos esta historia. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham:
Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, versículo número 4, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas a la nación, también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Noten el versículo 17. Para los que están entrando, estamos en Génesis capítulo 15, versículo número 17. Es importante que lo busquen porque de aquí vamos a tomar esta palabra que estamos usando de pacto. Vamos a hablar del pacto. Entonces la palabra del pacto viene de aquí del hebreo berit, que es cortar un pacto. Y ahorita les voy a mostrar en lo que estamos hablando de, de Abraham. Y dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Sí ya lo vieron? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces recordemos, para los que acaban de conectarse, estamos hablando de este capítulo número 7, que es el capítulo del pacto de Dios con el hombre. La palabra hebrea para pacto es berit, y literalmente berit significa cortar. Entonces vamos a ver en este pasaje de Génesis 15 que Abraham no tiene descendencia. Abraham ya es un hombre mayor. Abraham ha dejado su tierra, su parentela, y él es un nómada, anda como un beduino vagando por el desierto con sus tiendas de campaña, y donde le cae la noche ahí pone sus tiendas de campaña, y es una persona que no tiene una tierra fija, una tierra donde asentarse. Y Abraham no solo no tiene tierra, sino tampoco no tiene descendencia. Entonces, él dice, ¿cómo voy a saber que tú me vas a dar lo que tú me has prometido? Entonces, Dios le dice aquí en Génesis 15, en el versículo número 9, dice, tráeme una becerra, ¿ya ven? De 3 años. ¿Ya lo vieron? Génesis 15, 9. Una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Es decir, tenemos aquí una becerra, una cabra, un carnero,
una tórtola y un palomino. ¿Sí? Tenemos 5 animales aquí partidos por la mitad. Entonces, la palabra cortar un pacto, cuando alguien hacía un contrato en el tiempo de Abraham, no lo firmaba, sino partía los animales a la mitad y hacía un camino de sangre entre un animal dividido a la mitad y otro animal. Las tórtolas no nada más las degollaban, las aves las degollaban, pero no las partían. Entonces pasaba una persona entre los animales y pues el caminito donde iban, el sendero que se hacía era un sendero de sangre. Entonces las sandalias y el borde de las vestiduras de la túnica se manchaban de sangre. Y cuando pasaban en medio de los animales divididos, ellos decían que así me ocurra si no cumplo con las estipulaciones de este pacto. Por eso la palabra para pacto es cortar, porque cortaban o partían los animales en dos. O sea, partían los animales en dos y los que caminaban en medio de los animales divididos hacían ese pacto de automaldición. Es decir, el día de hoy tú haces un contrato con, no sé, tu proveedora de internet, ¿no? Tu compañía que te provee internet. El contrato dice, si tú le pagas mensualmente, él te provee internet. ¿Qué pasa si tú dejas de pagar en ese contrato? En Capama o en CFE dejas de pagar y rápidamente van y te cortan, ¿verdad? El servicio, dejas de pagar tus servicios de internet y te cortan. Entonces, dos partes se comprometen, una a proveer un servicio y otra a pagar por ese servicio, y es por eso que funciona la sociedad. En el caso de este pacto de Génesis 15, los animales están divididos y cae la noche sobre los animales divididos, y no solo cae la noche, sino vienen aves de rapiña para llevarse los animales y Abraham los espanta. Pero no solo eso, le cae una pesadez y un sueño profundo a Abraham porque él está esperando, porque hay dos firmantes del pacto, ¿sí? Por un lado está Abraham y por el otro está Dios. Este pacto se llamaba un pacto de vasallos, en donde uno es más grande que el otro dice, yo me comprometo a darte un tributo anual de tantas monedas de plata y tú te comprometes a protegerme de mis enemigos. Yo soy un vasallo tuyo, tú eres un rey más poderoso y yo soy un rey más pequeño. Entonces, así los reyes de la antigüedad hacían un pacto. Pero ¿qué ocurre en el pacto de Génesis 15? ¿Quién es el que pasa entre los animales divididos? Véalo ahí en el Génesis capítulo 15. ¿Quién pasó en medio de los animales divididos? Le cae la pesadez a Abraham. Se siente que está a punto de desfallecer y espantando las aves de rapiña, y hay oscuridad. Y versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sí? Versículo 17. ¿Quién es el que pasa entre los animales divididos? A ver, apóyeme. Alguien que lea Génesis 15, 17. ¿Quién atraviesa a los animales divididos? Carmen. ¿Sí? Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ok, gracias, Carmen. Cortaron un pacto, pero el único que pasa en medio de los animales divididos es esa antorcha, ese horno humeante pasa y va por el camino de sangre que está entre los animales partidos y hace ese juramento de automaldición que dice que a mí me pase lo mismo que a estos animales si yo no cumplo con las estipulaciones del pacto. ¿Qué vemos aquí?
que hay un pacto unilateral. El que pasa por entre los animales divididos no es Abraham, ¿sí? El que pasa entre los animales divididos es Dios, es Yahvé. Y ese pacto de automaldición, ¿verdad? Cae sobre Dios mismo o sea, con uno que no cumpla las estipulaciones del pacto, la maldición es la muerte. Es la muerte. Porque estamos hablando de esos animales divididos de Génesis 15. ¿Cuántos sabían que Génesis 15 no habla de un sacrificio, sino de un pacto, de un berit, que Dios hace un berit, corta un pacto con Abraham? Por eso aquí la palabra es cortar el pacto, berit, cortar el pacto. Esa es la palabra. Porque habla de que sería partido por la mitad, experimentaría la muerte. El que hace el testamento, el que hace el pacto, experimentaría la muerte, la automaldición, porque uno de ellos no cumpla con la estipulación del pacto. Amigos que se conectan en esta clase no estamos viendo específicamente ese aspecto del pacto de Dios con el hombre. ¿En qué momento Dios hace un pacto con el hombre? Y este lo podemos ver desde Génesis. ¿Sí? El pacto de Dios con el hombre lo podemos ver desde Génesis. Y este pacto le vamos a llamar, o le llaman los teólogos reformados, le llaman el pacto de obras. Y este es el pacto de obras, el que vamos a estar viendo en primera instancia en el huerto de Edén. ¿Sí? Y si hasta este momento hay algún comentario sobre este pacto, sobre los pactos, bueno, de lo que habíamos hablado, pueden hacer el comentario de lo que acabamos de oír de Génesis 15 y Génesis 17. ¿Algún comentario? ¿Sabían ustedes acerca de lo que significaba hacer un pacto en el Antiguo Testamento? ¿No? Dicho sea de paso, en el matrimonio desde la perspectiva cristiana no es un contrato. Si ustedes van al registro civil, el registro civil dice, este es un contrato que una de las partes puede disolver en el divorcio, ¿no? Pero en la Biblia se habla de un pacto, ¿sí? De un pacto entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Y eh, vamos a los pasajes que nos hablan acerca de este pacto en el Antiguo Testamento y en la Biblia. Vamos a Salmo 113, 5 y 6. A ver quién me puede ayudar con Salmo 113, 5 y 6. Vamos a hablar de este pasaje. Si alguien encontró este pasaje, me ayuda para compartirlo. Yo lo tengo, pastor. Sí. Sí, a ver, David Sosa. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Uh-huh. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Muy bien. Eso dice, ¿verdad? Salmo 113. Y aquí dice, ya que tienes tu micrófono prendido, David, si puedes leer el párrafo donde nos habla de este pasaje, en este pasaje bíblico de base. Claro, Ajá. nos dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Ok, entonces lo que vemos en esta parte, tanto en el Salmo 113 como en este primer párrafo de la Confesión de Fe de Westminster, es que es unilateral. ¿Quién toma la iniciativa en el pacto?
¿sí? La pregunta es, ¿quién tomó la iniciativa para el primer paso para iniciar esta relación? Y la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es, Dios toma siempre la iniciativa. Condesciende, dice el Salmo 113. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? No sé si alguna vez se han puesto a pensar en la grandeza de Dios. Y cuando yo pienso en la grandeza de Dios, quedo así sorprendido, porque tiene que ser más grande que la Vía Láctea, tiene que ser más grande que todo el universo, el creador, y condesciende a mirarnos. Y eso a mí me sobrecoge, me hace sentir muy pequeño. Alguna vez yo les recomiendo que vean esos videos en YouTube donde habla acerca de la comparación de las estrellas con el sol. Y tú ves el sol, para nosotros es un monstruo de nitrógeno, de hidrógeno consumiéndose. Y hay estrellas que son 100 veces más grandes que el sol. Entonces el creador del universo tiene que ser muchísimo más grande. Y él condesciende y hace un pacto con nosotros. Corta un pacto, pero como con Abraham es unilateral, porque sabe que de parte de la criatura no puede responder. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ayudar a alguien, ¿no? Pero tú ves a alguien que te pide algo y tú dices, bueno, esta persona no me puede pagar, lo que yo voy a hacer es, pues se lo voy a dar, ¿no? Y alguien viene y me dice, oye, pues préstame para un taco, ¿no? Y tú sabes que eso prestarte no va a regresar. Entonces para ti es algo que sabes que no va a volver, que va a ser en detrimento de tu bolsillo. Y no te pesa, te sientes contento de hacerlo. En el caso de Dios, nosotros no podemos retribuirle nada a Él. Diría un salmo, ¿cuántos sacrificios si el ganado de las montañas me pertenece? ¿Cuánto oro le podemos dar a Dios si todo el oro del mundo le pertenece? ¿Y qué le puedes dar tú a Dios si todo lo que tienes le pertenece a Dios? ¿Sí? Es como en un cumpleaños, que cuando cumplía años y yo le daba dinero a mis hijos, ellos compraban mi regalo y me decían, papá, te compré este regalo, pero el dinero con el que lo compraron fue el dinero que yo les di y me regalaron, pero tienes la satisfacción de recibir un regalo de parte de un hijo que te da algo con mucho cariño, aun cuando él no lo haya trabajado. Y el día de hoy así ocurre. Comentarios hasta este momento acerca del pacto de Dios. Dios como un Dios de pactos. Comentarios, preguntas, alguna reacción que tengan. Hermana Gloria Serna. Sí, este pacto que hizo Dios con Abraham es un pacto muy interesante, muy importante. Yo no lo sabía, pero veo que es mucho, muy grande este pacto, porque yo no había interpretado ese corte de animales. Lo leía y lo releía, pero no lo entendía. Hasta ahora lo Sí. entiendo, pero a nosotros no podremos hacer un pacto así, porque es muy grande. Exacto. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Y lo que ve ahí en ese pasaje de Génesis 15, maestra, es Ajá. que es la antorcha que pasa por los animales divididos. Sí, Es es la el, antorcha. es mismo Bueno, Dios en la antorcha de fuego pasando. Está diciendo el Señor que a pesar de la falla humana, ese pacto no va a caer a tierra. ¿Me explico? exacto, sí, 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 sí. sí. Aun cuando el ser humano falle y no sea fiel a las estipulaciones del pacto, Dios va a permanecer fiel en esas estipulaciones. Excelente, sí. Muy bien. Sí, sí, Gracias. sí, gloria a Dios. Y por eso me gusta un canto que cantamos que dice, tu fidelidad es grande. ¿Han oído ese canto que dice, tu fidelidad es grande, es incomparable? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él se mantiene fiel a su carácter, fiel a su deidad y se mantiene fiel a sus promesas.
Antes escuchaba yo un rock and rollero en un tiempo pagano que tuve ahí, que se llamaba Enrique Bunbury, y Enrique Bunbury dice en una canción: ahora estás en mi lista de promesas olvidadas. Se la canta a una novia y le dice a la novia: tú estás en mi lista de promesas olvidadas. Dios nunca puede ponernos en la lista de promesas olvidadas. Él nos tiene ahí. Bien. Norma Campechano. Levantó la Sí, mano, Normita. Sí. me llama mucho la atención qué significa que todos los animales que está pidiendo que sean de 3 años. ¿Qué Ujú. relación hay sobre el pacto con eso? La verdad no podría decirle ahí por qué de 3 años. A ver, podemos ver aquí en una Biblia, en Génesis 15, una Biblia que me regaló mi amigo Joel, la Biblia de la Reforma, y a ver qué nota dice ahí en Génesis 15, sobre por qué tiene que ser un animal de 3 años. Si ustedes se acuerdan, en la Pascua el cordero era de 1 año, ¿sí? Era un cordero, es decir, un animal tierno de 1 año. Aquí está pidiendo ya a un animal ya maduro, ya más, ya más conformado. A ver, vamos a ver qué dice la, la nota al pie de este pasaje. Tráeme una novilla de 3 años, versículo 9, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón, número 9. Sí, y nada más nos dice que son propicias para el sacrificio. Solamente eso dice. No hay ningún significado secreto aquí en que tenían que ser de 3 años, sino que ya podrían ser sacrificadas en este caso. ¿Sí? Es lo que nos dice la base, Normita. Sí. Sí, sí. Quizás no le respondí la pregunta, pero no hay mucho que No, yo observar. pensé que a lo mejor significaba algo, pero como dice usted, a lo mejor es ya una edad del animal donde ya puede servir para sacrificio. Ujú. Sí, sí. Gracias, Norma. Bien, ¿algún otro comentario? Sí. Salmo 113. Salmo 113 que acaba de leer nuestro hermano David Sosa. Si alguien nos puede ayudar con el Salmo 113 y vamos a ver los versículos del 5 al 6. Alguien que prenda su micrófono y me ayude con Salmo 113 del 5 al 6. Yo le ayudo. Sí. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Ok, gracias, Norma. Hasta ahí. Ujú. ¿Quién es como nuestro Dios que condesciende? Entonces, una de las características de Dios en este salmo es Dios descendiendo a la humanidad. Y en el trato que Dios tiene con el hombre es un trato de pacto. Entra en un pacto. Y ese pacto se sostiene no en la fidelidad del hombre al pacto, sino en la fidelidad de Dios mismo. Ahora, veamos el pacto que Dios hace con Adán, perdón, ahora nos vamos con Adán. Y vámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? Si alguien me ayuda con Gálatas 3:12. Alguien que busque ahí en... Y la ley no es de fe, Sí, que quisiera adelante, estas Azucena. cosas vivirá por ellas. Ujú. Y vamos a Oseas 6:7. Ya, Azucena nos leyó, Gálatas. Hay una contraposición entre la fe y las obras. Ahí. Ahora vamos a Oseas capítulo 6, versículo 7.
pastor. A ver, Laura Campos. Mas ellos con Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Sí, se oye muy bajita. No sé si es mío. Se oye muy bajito. Si lo puede leer otra vez. 6:7, ¿verdad? Sí. Mas ellos con Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Muy bien, habla de Adán. Nos dice entonces en nuestra enseñanza en la Confesión de Westminster, el primer pacto en el capítulo, en el párrafo número 2. En el párrafo número 2, si alguien me puede ayudar con su Confesión de Westminster, leyendo lo que dice el párrafo 2 del capítulo número 7. Lo voy a poner en la pantalla. ¿Sí ya lo ven? Sí. Aquí. Esta parte. Yo lo leo. Sí, adelante, Bertita. Se le apagó su micrófono, Berta, creo. Así son. Bueno, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras en el que se prometía la vida a Adán y en este a su posteridad bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Muy bien. Entonces, este segundo párrafo nos dice que Dios entra en un pacto con Adán y este pacto es llamado por los teólogos reformados el pacto de obras. Este es el pacto de obras. En este pacto de obras, o sea, hay dos contratantes o dos firmantes del pacto. Por una parte, Dios y por el otro lado, Adán. Y en este se le prometía vida a su posteridad. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17, para ver acerca de este pacto. No usa la palabra pacto en Génesis, pero todas las estipulaciones de un pacto están implícitas dentro de este pasaje. Vamos por Gálatas capítulo 2, versículo número 17. Si alguien me ayuda con Génesis 2:17, estaría muy bien. Si prenda su micrófono y lo lee en voz alta. Ay, se me apaga. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien, Bertita, si quiere empezar desde el versículo 15 hasta el 17 otra vez. Del 15. Ajá, desde el Tomó pues 15. Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien, aquí vemos las estipulaciones del pacto y también vemos a los que entran dentro de ese pacto. Y Adán tiene todo en el huerto de Edén. Tiene millones de árboles para comer. Y hay dos árboles especiales en ese huerto. No sé si se han puesto a pensar al respecto de eso. Si ellos podían comer de todos, había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento estaba solamente restringido para Dios. Y habla de que la serpiente era astuta. ¿Sabe qué significa en hebreo la palabra astuta? ¿Sí? Es como estar desnudo. Cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos se abren y se ven desnudos. Se convirtieron como la serpiente, astutos. Pero esa astucia significa desnudez, vergüenza, sentir vergüenza. Y al ver el relato de Génesis, entendemos que desde el principio Dios entra en un pacto con el hombre. El hombre fue diseñado para vivir eternamente. Por eso tenía el árbol de la vida.
Y por eso al pecar ellos fueron expulsados del huerto para que no pudieran tomar del árbol de la vida y vivir en pecado para siempre. Así que la muerte se convierte en una bendición para ellos porque los libera de la esclavitud del pecado al final de cuentas. Y en Apocalipsis vemos que Dios no vuelve a hacer un huerto, sino hace una ciudad, un cielo nuevo y una tierra nueva, recuperando lo que Adán y Eva habían perdido. Y es a donde vamos nosotros. La obediencia de Adán lo iba a mantener vivo. Su desobediencia tenía una pena. ¿Cuál era la pena máxima de la desobediencia de Adán? A ver, escríbanlo ahí en el chat. La muerte. La muerte. Y el día de hoy, ¿qué sentimos respecto a la muerte? ¿Te has enfrentado a la muerte de un ser querido? ¿Te has enfrentado a un proceso donde va decayendo un ser que amas y muere? ¿O te has sentido cerca de la muerte? ¿Y cómo sientes la cercanía de la muerte? ¿Es temor? ¿Es miedo? ¿Es algo como una incertidumbre? ¿Sí? Tristeza o miedo, dice Jimena. Sí es cierto. Y desde ese momento, como ellos no permanecieron en las estipulaciones del pacto de obras, Dios entró en un pacto de gracia ahora. El pacto de gracia empieza en Génesis. ¿Sí? Angustia, soledad, tristeza, temor, escribe Carmen Azucena. Sí es cierto, muy bien. Inmediatamente después de la caída, se revela el pacto de gracia. El día de hoy en la Iglesia Jesús de Nazaret hablábamos de la sola gracia, de solo por gracia, como la reforma. ¿Se acuerdan cuáles son los postulados de la reforma? Los 5. ¿Alguien me los podría escribir o abrir su micrófono y decir, son 5 postulados de la reforma? Y empiezan con la palabra sola o Sí, sola. pastor. A ver, David. Es sola escritura, sola fe, sola gracia, sola Cristo y sola Dios la gloria. Muy bien. Perfecto. Entonces, cópienlo, esto que nos dijo David, los 5 postulados de la reforma. Entonces, bienvenidos todos, porque a partir de esos postulados surgen documentos como el de la Confesión de Fe de Westminster, en donde nos llevan que el hombre, al no permanecer en el pacto de obras, experimenta la muerte, pero inmediatamente entra en vigor el pacto de gracia, que ya estaba planeado por un pacto anterior. Entonces, si nosotros podemos poner en una línea de tiempo, ¿sí? Si nosotros podemos poner en una línea de tiempo, lo de los pactos, podemos poner antes de la creación, antes de que el mundo existiera, está el pacto de redención. Sí, este lo hizo Dios desde la eternidad, en el que nos predestinó antes de la fundación del mundo, y en que Jesucristo entra como mediador, como el redentor de su pueblo. Sí, en Adán hay un pacto de obras, y es con Adán en el huerto. ¿Sí? ¿En qué momento entra el pacto de gracia? El pacto de gracia ya estaba prefigurado desde el pacto de redención. Se prefigura, ¿no? Porque a Dios no lo toma de sorpresa que el hombre vaya a caer. Entonces, en Génesis 3:15 encontramos la primera promesa del Evangelio. ¿Se acuerdan a quién tentó la serpiente, que era astuta? ¿A quién tentó primero? ¿Sí? A la mujer. Jesús. Tentó a Eva, ¿no? Tentó a A Eva. Eva. A ¿Sí? Eva. Tentó a Eva, a la mujer. Entonces, Génesis 3:15 se le llama, por algunos le llaman el protoevangelio. Protoevangelio.
Y aquí vienen dos o tres palabras en griega, ¿no? Proto es primer, proto es primer, evangelio se deriva de dos palabras que son buenas noticias. O podemos decir que es el primer anuncio de las buenas noticias de salvación. Si leemos Génesis 3:15 nos vamos a dar cuenta que es lo que anuncia este pasaje. A ver, ¿qué dice Génesis 3:15? Es la sentencia, ¿quién habla y a quién le habla? Note el texto que dice. ¿Alguien que me apoye leyendo Génesis 3:15? ¿Alguien me Yo, apoye? Sí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y hasta ahí, entre tu Normita. Hasta ahí, Normita. Y pondré enemistad. ¿Quién está hablando? La pregunta. ¿Quién habla en el texto? Jehová. No, ¿Seguro? ¿Quién habla en el él- texto? Dios, Ajá, ¿quién habla? La respuesta es Dios habla. Dios, ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? a la mujer y a Adán. No, a ver, lea bien la el mujer. contexto. Vea bien a quién, lea bien. Ahí va. Lea desde antes, porque A la ya le da la serpiente. sentencia a a la la... serpiente, ¿no? A la es- serpiente. a ver, muy bien. Entonces, ¿a quién le habla? ¿De quién habla? Dios. Dios habla. ¿A quién le habla? A la serpiente. A ver, otra vez, Normita, léelo. Y pondré enemistad. A ver, prenda su micrófono. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, perdón. Ajá. Entonces, Dios está poniendo enemistad entre la serpiente y la mujer, porque dice entre ti, tu serpiente y la mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Y sigue leyendo. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañar. Muy bien. Entonces, Dios está rompiendo la alianza que hizo la serpiente al tentar a la mujer por primera vez. Él tomó el punto vulnerable del hombre, que era no cuidar la creación, no cuidar el huerto y no cuidar a la esposa, a la mujer. Y entonces Dios rompe esa alianza que Satanás quiso hacer con la serpiente. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, entre la mujer y la serpiente hay una enemistad. Y no solo eso, sino tu simiente. ¿Qué es la palabra simiente? Fíjese. Simiente la usa Reina Valera, pero es descendencia. Entonces, hay una enemistad entre dos descendencias, ¿sí? La descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y en ambas hay una enemistad, dice, la descendencia de la serpiente va a ser enemiga de la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, ¿qué va a hacer con la serpiente? El descendiente de la mujer. ¿Qué va a hacer con la serpiente? Específicamente con la cabeza de la serpiente. ¿Qué dice? La va a aplastar. Aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Ustedes saben que si a una serpiente no le quitan la cabeza, sigue siendo venenosa, ¿verdad? Sí, pero la descendencia de la serpiente mordería ¿qué? Ahí dice una palabra, ¿no? El calcañar. El calcañar de la- calcañar. A ver, los que han estudiado medicina, ¿dónde está el Es calcáneo? como el talón. El talón, ¿verdad? Le mordería el talón a la descendencia
de la mujer, ¿no? Ella mordería el talón de la descendencia de la mujer, pero la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Es decir, destruiría la obra de Satanás. Pero la descendencia de la mujer tendría que sufrir la mordedura de la serpiente. Entonces Adán empieza a llamar a su mujer, que se llamaba varona, o sea, él se llamó hombre y ella se llamó varona o mujer, y ahora ya no le llama más varona, le llama Eva, porque es la madre de los vivientes, porque de Eva vendría una descendencia, un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por eso a lo largo de la historia tú puedes encontrar que Satanás siempre ha querido destruir a los hijos. En Faraón, ¿no? ¿Qué hizo el Faraón cuando vio a los israelitas? Pues dijo el Faraón, maten a todo hijo varón. ¿Sí? ¿Qué hizo Herodes cuando sabía supo que Jesús había nacido? Fue a Belén y mataron a los niños varones de menores de 2 años. ¿Y qué hace ahora la serpiente con la ley del aborto, ¿no? Mata a los bebés antes de nacer. Ella es parte también de la obra de la serpiente, hacer que las mujeres aborten y digan, tengo derecho sobre mi propio cuerpo. Y momento, ese bebé no es tu cuerpo. Es un cuerpo dentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. ¿Sí? No puedes matarlo porque no te pertenece. Bien, ese es otro tema, ¿verdad? Dicho sea de paso. Entonces hay un pacto de gracia a partir ya de la caída del ser humano que no es tomado por sorpresa. Dios no es tomado por sorpresa en esta caída del ser humano. Comentarios hasta lo que hemos hablado. ¿Algún comentario de lo que hemos estado diciendo sobre el pacto de gracia? ¿Cómo podríamos entonces definir la gracia? Alguien que me ayude. La gracia que recibimos de parte de Dios, pues es lo que nosotros cambiamos de lo malo a lo bueno. Ujú. Todo lo que nosotros éramos antes, ahora somos diferentes, somos más claros al hablar, más propios, más honestos, con más amor, con más fuerzas para trabajar, y otras cosas más Sí, que maestra. son buenas. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien quisiera ampliar más lo que la maestra Gloria está diciendo? Pastor, yo puedo decir unas palabras. Sí, Chevy. La gracia es la gracia no inmerecida, ¿no? Que Dios nos da a nosotros. ¿Y eso qué significa? Pues, ¿Un regalo? que no tenemos derecho a tener la gracia si no fuera por Él, pues no la tuviéramos. Exacto. Sí, gracias, Chevy. Julio. ¿Un regalo de Dios? Es un regalo de Dios, muy bien. Vi a Daniel Adame. Sí, eso iba a decir que era un regalo, pastor. Es un regalo, es algo que no merecemos y lo recibimos, ¿verdad? Y en la consecuencia es lo que la maestra Gloria Serna dice, ¿no? Hay un cambio en tu vida, no porque tú lo hiciste, sino lo hizo Dios. ¿Alguien quiere comentar algo más de este tema? Ok. Lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster, vamos a continuar. En el párrafo número 3, si alguien me ayuda leyendo el párrafo 3 de la Confesión de Fe, ahí si los tienen ahí a la mano, alguien prenda su micrófono y me lee el párrafo número 3. Sí. Dice, el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo,
exigiéndoles la fe en él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Sí, mi hermano, si se dan cuenta, este capítulo se conecta con el decreto eterno de Dios, ¿verdad? Se conecta con los capítulos anteriores, la caída del hombre en pecado. Ustedes han visto, hoy recibieron la evaluación, no sé cuántos ya la hicieron, son 10 preguntas sobre el capítulo anterior, y si pueden hacerlo, es un recordatorio. Muy bien, nos movemos al párrafo número 4. Si alguien de Península me ayuda ahí con Vicky o Joel o Anita, párrafo número 4 de la confesión. Anita. Dice, este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras, con el nombre de un testamento con referencia a la muerte de Jesucristo, el testador, y a la herencia eterna con todas las cosas que a esta pertenecen y están legadas a este pacto. Sí, Joel, ¿no me puedes ayudar, Joel, con Hebreos 9:15 al 17? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso tenemos en la Biblia las dos grandes divisiones, si ustedes se acuerdan, las dos grandes divisiones de la Biblia son Antiguo y Nuevo. ¿Qué? ¿Qué decimos? Antiguo y Nuevo. Testamento. Testamento, sí. Y podemos hablar de, en vez de usar testamento, podemos usar la palabra pacto. Para que el pacto sea válido, tiene que haber muerte de aquel que hace el pacto. Y es lo que vimos en Génesis 15. El que hizo el pacto y pasó en medio de los animales divididos, está prefigurando la cruz. Y desde Génesis 3:15 se está prefigurando la cruz. Por eso la gente dice, no, es que eso era en el Antiguo Testamento. No, la gracia empieza desde Génesis, hermanos. La gracia empieza desde Génesis. Porque en el Antiguo Testamento las promesas están vigentes. Ahora lo podemos ver en el párrafo siguiente. A ver, Carmen Azucena, si nos apoya con el párrafo 5. Bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Y aun cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, así los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual, y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. Lo que dice es que desde el Antiguo Testamento el pacto de gracia se dispensaba, se entregaba, pero las figuras que usaba Dios en el Antiguo Testamento eran los sacrificios, el sacrificio de la Pascua, los sacrificios y holocaustos que prefiguraban a Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, esos símbolos que usamos son más sencillos. Y aquí en la iglesia, aquí en nuestra iglesia Jesús de Nazaret, por ejemplo, para empezar nuestro caminar con Cristo, usamos un sacramento y en ese sacramento usamos agua. ¿Cuál es ese sacramento que usamos agua? El bautismo. El bautismo. Y a partir del bautismo, de manera regular, usamos otro sacramento o celebramos otro sacramento donde usamos el pan y el vino, el pan y la copa. ¿Cuál es ese sacramento? La Santa Cena. Santa Cena.
la Santa Comunión. Entonces, eso nos recuerda que todavía estamos bajo el pacto de gracia, que seguiremos bajo el pacto de gracia, y ese pacto de gracia, aun cuando en el Antiguo Testamento se le llama Antiguo Testamento, estaba vigente porque la salvación tanto de Adán como de su descendencia hasta el día de hoy fue por gracia. Ninguno de ellos se salvó por obras. O sea, no podemos decir que Abraham se salvó por obras, que Moisés se salvó por obras, que ninguno de los creyentes del Antiguo Testamento se salvó por sus propios méritos, sino tendríamos la salvación por obras. El único que se podía salvar por obras, ¿quién fue? Y vivió en un huerto, y su esposa se llamaba Eva. El único que se podía salvar por sus buenas obras era Adán, pero no lo pudo hacer. Comió del árbol y murió. Y por eso en el Nuevo Testamento dice el segundo Adán, y este segundo Adán es Cristo. Él vivió una vida perfecta en obediencia como el Cordero de Dios, y ahora esas sombras del Antiguo Testamento, los corderos sacrificados apuntaban a la realidad, ya no es la sombra, sino la realidad. Y mientras los adoradores del Antiguo Testamento sacrificaban y derramaban la sangre del cordero, estaban prefigurando a Cristo. Y esos sacrificios ya cesaron, ya no necesitamos ofrecerlos continuamente porque un solo sacrificio, Hebreos nos dice que un solo sacrificio es suficiente para todos. Y si se acuerdan, en la predicación de hoy en Jesús de Nazaret hablábamos de que no se resucitó, nos dio vida, nos sentó. Habla de una obra completa en el pasado que la concluyó Dios. ¿Sí? Ok, vamos al párrafo número 6, el último. Y no sé si ahí Carlitos o Vero me pueden ayudar con el último párrafo de este capítulo. Pastor, se saltaron el inciso E, donde habla del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, perdón. Se leyó el último ahorita. Ajá. Falta el anterior. Leyeron sí, el último ¿verdad? y ahorita va el otro. Sí, va el 4, ¿verdad? Sí. Perdón. Sí, es que aquí me equivoqué. Ajá, sí, él tiene razón, Norma. Sí. Si alguien que me ayude con ese que nos saltamos. Sí, Vicky, si nos puede ayudar. Sí, dice, este pacto era administrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y del evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío, y todos señalaban al Cristo que había de venir, y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo, por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenía plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Sí, gracias, Vicky. Bien, sí, se complementa, ¿verdad? Nos saltamos un párrafo, pero complementamos ambos. No quiere decir que los antiguos, los hebreos antiguos se salvaban por todos sus sacrificios, sino por la fe en Cristo que prefiguraba la obra completa que él sellaría. Y no solo eso, el antiguo pacto estaba circunscrito bajo algunas excepciones a un pueblo étnicamente, ¿no? Los judíos, a un pueblo, el pueblo judío. A partir del nuevo pacto, el Señor Jesús lanza ese pacto a todas las naciones, que nos convertimos ya en el nuevo pueblo de Dios, no solamente judíos, sino también gentiles. Y es por eso que la predicación del evangelio es muy importante el día de hoy, porque invitamos a las personas a esa unión, a ese pacto con Cristo en su reino. Y esa tarea de evangelización es muy importante. Amigos, para concluir este día, ya que nos llevamos a casa el día de hoy, ya que terminamos este capítulo número 6, que nos llevamos que este caminar con Cristo no se basa en nuestra fidelidad o en nuestra capacidad humana, sino se basa en la fidelidad de Dios.
Entonces, ¿qué nos dice de esta empresa, de este proyecto del reino de Dios? ¿Qué nos dice? Que si se basara en los seres humanos, hay un problema que se llama error humano. El error humano lo vemos desde Adán. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano cae en error y falla. Entonces, proyectos caen y fallan. Este es un proyecto de Dios. Y si se basa en la fidelidad de Dios, entonces es un proyecto que va a tener éxito. ¿No les da alegría? ¿Sí? ¿No les da alegría? Por ejemplo, el esfuerzo de plantar una iglesia no se basa en la fidelidad del hombre, sino se basa en la fidelidad de Dios. ¿Qué nos llevamos más al terminar esto? Nuestra tarea evangelística. En la obra de compartir estas buenas nuevas del evangelio. De compartir a otros. Yo creo que algo que nuestra iglesia presbiteriana, tanto Jesús de Nazaret como Península Viva, debemos orar que se reavive. No quiero decir que no esté ahí, pero que se reavive. Es la evangelización. Compartir las buenas nuevas de este pacto de gracia, de estas buenas noticias de salvación. Y yo les pregunto, ¿a quién le vas a hablar durante la semana de estas buenas noticias? De que Dios ha entrado en un pacto de gracia que se basa en su fidelidad. A ver, escríbame en el chat un nombre. ¿A quién le vas a hablar que no conozca, que no haya oído? Escríbame en el chat un nombre a quién le vas a compartir esta semana acerca de Dios. A ver, estoy viendo ahí. Creo que nos hemos callado. Amigos, estamos cerrando esta clase. Hemos dejado de evangelizar, de compartir. ¿A quién le voy a decir? ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo quiero hablar, pastor. Sí, hermano Daniel. Yo le voy a hablar a un amigo que se llama Enrique Rosales Alarcón. Muy bien, hermano Daniel, perfecto. Ujú. Muy bien, Carmen, a su hijo Manuel, muy bien. Vamos a orar por eso, por ese esfuerzo. ¿Quién más? No veo ahí que estén escribiendo a quién le van a compartir de estas buenas noticias. Es buena noticia. ¿Sí? ¿Hay quien habló? A una amiga que se llama Georgina. Georgina, sí. Acuérdese de que vamos a orar antes de hablarle, que Dios nos dé sabiduría para hablarles a su hermano José Luis, a Luis Alberto. Muy bien, hermanos. Imagínense este grupito que durante la semana hayamos compartido a una persona, ¿sí? Estaremos hablándole a más de 40 personas durante la semana. A más de 20 personas durante la semana estaremos compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Bien, perfecto, a sus hijas. Haga oración por esto. Es una buena noticia que tenemos que predicar con mucha alegría. Muy bien, vamos a ir cerrando esta sesión.